Ok, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a estudiar este principio en la Biblia, que la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura en la Biblia? Vamos a estudiarla porque es importante y vamos a ver de qué forma, con manera empieza. Mire, vamos a iniciar con Isaac. Cuando en Génesis 17 Dios habla con Abraham y le dice que el hijo de la promesa, Isaac, sería su heredero. Y ahí empieza, ya sabemos que Isaac fue el primogénito. Vamos a leer 17, 19, dice así. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, con pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y dice que acabó de hablar. Mire, vamos a ver cómo a partir de aquí empieza a revelarse un principio de primogenitura, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar esto, que la primogenitura es un propósito, un plan de Dios, no es un invento del hombre. Dios así lo concibió, lo quiso y lo manifestó a través de toda la Biblia, como un propósito y plan de Dios. Ahora, aquí vamos a ver cómo debemos conocer, saber los planes, propósitos que tiene Dios en su palabra para la humanidad, para su iglesia, para Israel, para nosotros. No los planes y propósitos que nosotros tenemos y que queremos hacer, ¿verdad? O que se cumplan. Aquí tenemos un principio con Abraham y Sara. Repito, debemos de conocer los planes y propósitos que tiene Dios para nosotros. El caso de Abraham y Sara, ellos ya tenían sus propios planes, propósitos, pero no eran los de Dios. Dios tenía un propósito y un plan a través del hijo de la promesa, Isaac. No tenía planes para el hijo de la sierva, de Agar. Ellos, sus planes de Abraham y Sara, ¿verdad?, eran planes de acuerdo a su carne, a través del hijo de Agar, de la esclava. Pero Dios tenía sus propios planes. Después encontramos en Jacob y Esaú otra vez este principio. Recordemos que eran gemelos y que Dios le dijo a Rebeca desde el principio, que estaban peleando en el vientre de Rebeca, quién sería a quién concedería Dios la primogenitura, a Jacob. Y aunque nació primero Esaú, sin embargo, Dios le había dicho a Rebeca que el menor sería a quien Dios le concedería la primogenitura. Y vemos que Isaac, el papá, tenía su preferencia en Esaú, pero vemos que no fue así como él quería, sus planes. Por eso debemos de conocer los planes. La primogenitura, dice la palabra, que es ser cabeza, quien recibe de Dios bendiciones espirituales y aún materiales. Y en el caso de Jacob también, no esperó el tiempo de Dios, que ya le había dicho que él iba a recibir la primogenitura. Ya sabemos la historia, cómo la compró a su hermano de una forma pues que no era la voluntad de Dios, no esperó. Y luego su mamá y Jacob, cómo volvieron a engañar a Isaac para poder obtener la primogenitura. Pero vemos los resultados siempre, aunque la promesa seguía firme, sin embargo los efectos no fueron quitados. Pasaron luchas tremendas en su vida de ellos y hasta hoy. Y por causa de no saber esperar el tiempo de la promesa para Dios, de Dios, la primogenitura entonces es un principio y plan y propósito de Dios que Él quiso hacer y tomar de los hombres. ¿Para qué? Cumplir ciertos propósitos, bendiciones de Dios. Volvemos a encontrar después en Éxodo 4, 22,
cuando Dios le habla a Moisés y le dice que él tomaría al pueblo de Israel y que lo tomaría también como su primogenitura de todas las naciones de la tierra. Y se lo comunicó a Faraón, rey. En el 4:22 dice así, dice, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí volvemos a encontrar la palabra primogénito, pero ya dada y referida no a una persona, sino a toda una nación, un pueblo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no lo has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero aquí entonces volvemos a encontrar con un pueblo y una nación que Dios toma como su primogenitura, concediéndoles los derechos en rango cabeza de las naciones y bendiciones tanto espirituales como materiales. Luego vemos que en Éxodo 11:4, el Señor le dice otra vez a Moisés, le repite, antes de hacer este acto de matar a todo primogénito de Egipto, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a Faraón le dijo, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Volvemos aquí a encontrar este principio del Señor en relación a los primogénitos, cómo era guardarlos, protegerlos. Dice, ¿por qué? Porque los primogénitos eran, en el caso de Faraón, el primogénito de Faraón sería el siguiente rey, el heredero del trono. Tenía ese privilegio también, la primogenitura en relación al reinado de Faraón. Y después, como sabemos y vemos en la palabra de Dios, una vez que el Señor hace esto y mata todo primogénito del pueblo de Egipto, el Señor le dice a Moisés que ahora él tomaría todo primogénito de Israel. Habló Jehová a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de los hombres, de los animales, dice, mío es. Lo está tomando como una posesión espiritual de parte de Israel. Mío es, dice. Y en el versículo 12 vuelve a referir, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Y nos sigue hablando de cómo redimirás al primogénito de tus hijos. Podemos encontrar este principio aquí. Pero después nos dice la palabra cómo estos hombres, ¿verdad?, no pudieron conservar esa primogenitura por razón de pecado, de cosas que no eran buenas delante de Dios. Y Dios tuvo que... No entramos en detalles cómo, estamos viendo solamente la primogenitura, su derecho de primogenitura, y después cómo el Señor, en Números 3:11, nos dice que el Señor desechó a aquellos primogénitos de Israel, los primeros, y toma a los levitas como primogénitos. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos,
Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Aquí volvemos a encontrar este principio de parte de Dios, como Él toma todos los primogénitos de parte de los levitas para que fueran sus primogénitos, dice. Y Jehová dijo a Moisés en Números 3:40, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntamelos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y los contó todos los primogénitos de Israel. Y luego habló Jehová diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y así fue, los tomó Moisés a los levitas en vez de los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí vemos al principio el cambio que Dios hizo a los levitas, y así quedaron escogidos los levitas como los primogénitos de Israel. Ahora, ¿cuál era su función de los levitas? Esto es importante, ¿no? Porque ¿cuál era su trabajo, su función? ¿Para qué los había escogido Dios? Un propósito también. En Números 8:14 nos lo dice el Señor también. Dice Números 8:14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Aquí hay algo importante que debemos de tomar en cuenta, que a partir de la muerte de todo primogénito de Egipto, Dios consagra todos los primogénitos de Israel para Él con un propósito. Los he tomado, dice, en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Y luego nos dice cuál era el fin y el propósito. Y los he dado en don los levitas, Aarón y sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel a su santuario. Y nos sigue hablando, ¿eh? Entonces, ¿cuál era su función? Servir, guardar el templo, sacrificios, todo lo relacionado, lo relacionado con el templo era exclusivo para el servicio de ellos. Así la primogenitura fue pasada a los levitas y era para servir el templo de Dios consagrado. Ellos no tenían derecho a tener propiedades como tierra como los demás tribus de Leví. Para ellos su ministerio era servir en el templo, consagrados como sacerdotes, como levitas que trabajaban. Solo ellos podían entrar y servir al templo, no el pueblo. Y ahora vemos cómo en el nuevo pacto, aunque Dios también había escogido una primogenitura en Israel, nos vuelve a referir para ser reyes. Escoge a Judá, de donde viene David en la carne, nuestro Señor Jesucristo,
como Rey y sumo sacerdote. Dios Padre sigue aplicando la primogenitura a nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a encontrar este principio en Hebreos 1, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el primogénito. Y esta primogenitura abarcaba una primogenitura o un derecho al reinado y al sumo sacerdote. Dice así en Hebreos 1, desde el 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Nos sigue hablando, pero dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, refiriéndose a Jesucristo, como rey y como sumo sacerdote. Sí, Jesucristo tiene toda la posición única, eminente, poder y autoridad, como eran los sumos sacerdotes, como eran los levitas, apartado, consagrado a Dios, para tener toda herencia, derecho de parte del Padre, para reinar y ser sumo sacerdote para servicio al Padre. Y como nos lo dice en Romanos también 8:28, en relación a nuestro Señor Jesucristo y también a los hijos que Dios escogió, nos ha concedido una primogenitura de orden espiritual. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Encontramos aquí la primogenitura de Jesucristo, concedida a Él solamente, y ahora nos atribuye cierta primogenitura. Hay una primogenitura de orden espiritual, tanto de Jesucristo como de los hijos de Dios a partir del nuevo pacto. Esta primogenitura está dada también a la iglesia verdadera de Jesucristo en los cielos. En Hebreos 12:22 volvemos a encontrar este principio de parte de Dios para la primogenitura. Dice: porque no nos hemos acercado al monte de Sión, Hebreos 12:22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí me está hablando a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa congregación de primogénitos, desde luego, está refiriendo a la Nueva Jerusalén en el reino de los cielos. Y nos está hablando de una primogenitura de orden espiritual reservada en los cielos. La congregación de los primogénitos junto con Cristo, ¿verdad? Reservada en los cielos, como en el Antiguo Testamento. La congregación, templo, estaba constituido, estaba dado a los levitas que fungían como primogénitos de Dios para servir en el templo únicamente. Ahora me está mostrando que en el nuevo pacto también, ¿dónde ministrarán estos primogénitos? En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén seremos los primogénitos del Señor, donde estaremos ministrando con nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén, en el templo de Dios. Por eso dice que ahí solamente los primogénitos serán los nuevos levitas espirituales
que fungamos junto con Cristo en el nuevo templo. Dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes, una función que tiene nuestro Señor Jesucristo como primogénito y que nos ha concedido. Para Dios su Padre, a Él sea gloria por imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y lo vuelve a referir en el 5:10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con Él. Entonces nos damos cuenta cómo este principio de primogenitura, aunque tuvo un principio y una aplicación desde el Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac, y luego con Israel, y luego cómo se confirmó con la Pascua, con la muerte, los primogénitos, y elección de Dios de los primogénitos de Israel, y a partir de ahí, para servir en el templo. Y cómo vemos que en el nuevo pacto con Jesucristo, ¿verdad?, cuando tendrá aplicación con su iglesia, en su iglesia, cuando esto vuelva a suceder en el Apocalipsis 6 con la séptima trompeta, cuando muera una tercera parte de primogénitos que están representados como fue en Egipto, hombres que estaban entregados primogénitos a los dioses de aquel tiempo, que eran del mundo, representados a través de una tercera parte, y después con la séptima trompeta, o sea, muere una tercera parte representada por los primogénitos del mundo y del diablo, y a partir de ahí sale una primogenitura espiritual, aunque ya habíamos sido escogidos desde antes, representados por la primogenitura espiritual, y seamos llevados a la nueva Jerusalén como los levitas espirituales, que serviremos en la nueva Jerusalén, en el templo del Señor, para siempre, para siempre. Y dice, bueno, como ya lo sabemos, en medio de la calle, dice en el Apocalipsis 22, dice, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. O sea, estaremos en el templo de Dios sirviéndolo por los siglos de los siglos. La primogenitura espiritual. Por eso tenemos esa confianza y esa seguridad de que Cristo es el primogénito del Padre, escogido para ser Rey de reyes, Señor de señores y sumo sacerdote, y que nos ha concedido esa primogenitura espiritual como los levitas del nuevo orden espiritual. Bueno, con esto creo que se llegue a comprender el origen de la primogenitura y el fin y el propósito de Dios, manifestado primero a través de Israel, servidores del templo en Jerusalén. Y hoy esa primogenitura escogidos para servir con el Señor en el nuevo templo espiritual, la nueva Jerusalén, por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga.